Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video educativo al canal del Profe 503. En este caso vamos a la unidad 6 de la asignatura Lenguaje para estudiantes de octavo grado. La unidad 6 se denomina la poesía. La semana 3 incluye los contenidos, el texto expositivo, conectores discursivos de introducción y el mapa conceptual. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Leemos el texto y resolvemos. Bueno, aquí están conversando Paula y Jenny. Dice: el calentamiento global es una de las causas del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano. Trae consecuencias que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones. También aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, entre otros. Eso dice Paula. Luego dice Jenny: frenar el calentamiento global requiere fundamentalmente de medidas promovidas por altos organismos, gobiernos e instituciones de alcance mundial. Sin embargo, eso no quiere decir que todos nosotros como ciudadanos no podamos aportar a este proceso. Todo lo contrario, existen distintas formas de hacerlo: reciclar diariamente, cambiar a un modelo de consumo responsable, participar en iniciativas de ciudadanía, adquirir productos de comercio justo. A partir de ese texto se nos hacen las siguientes preguntas. A. ¿Cuál de los textos presentados es un texto expositivo? El texto presentado por Paula, puesto que posee información objetiva sobre el calentamiento global, mientras que Jenny ofrece una visión más subjetiva del tema. B. ¿Qué características posee el texto expositivo a diferencia del texto argumentativo? Está escrito de forma impersonal y se basa en la investigación o datos proporcionados por expertos, mientras que el argumentativo expresa una visión propia, por lo que el autor habla en primera persona, yo o nosotros. C. ¿Cuál es la intención del mensaje de Paula en contraste con la intención del mensaje de Jenny? La intención de Paula es exponer qué es el calentamiento global, mientras que Jenny pretende convencer para apoyar en la conservación del planeta. Compartimos nuestras respuestas con la clase. Luego vamos con las actividades de construcción. El texto expositivo. Un texto expositivo es un tipo de texto que tiene como propósito presentar información de manera objetiva, clara y organizada acerca de un tema para transmitir conocimientos y explicar conceptos sin incluir opiniones personales ni argumentaciones a favor o en contra. Y aquí tenemos un ejemplo: tema, la deforestación. Tenemos lo que es la introducción. Luego vienen las causas de la deforestación en el mundo, que ya sería parte del desarrollo. Factores naturales, factores humanos. Y luego viene la conclusión, donde vienen las consecuencias de la deforestación, es parte del desarrollo. Luego vendría lo que es la conclusión, donde vienen las medidas para reducir el daño causado por la deforestación. Y dentro de las medidas para reducir el daño causado por la deforestación tenemos la agrosilvicultura, los proyectos de carbono forestal. Este texto fue escrito por Irene Schuster. Ahora se nos pide que hagamos la siguiente actividad. Marca con una X las características que presenta el texto anterior. Expresa un hecho o un concepto de manera objetiva. Ahí está. Expone un tema basándose en evidencias de respaldo. Su intención comunicativa es exponer información. Emplea un lenguaje estándar y en algunas ocasiones técnico o científico. Así es. Utiliza un lenguaje denotativo, es decir, sin doble sentido ni confusiones. Presenta una organización de ideas de forma lógica y coherente. Utiliza una organización jerárquica de ideas con el empleo de títulos y subtítulos. Utiliza conectores de texto para presentar la información. Luego, a partir del texto, vamos a resolver en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es el despojo de terreno de plantas forestales, un fenómeno provocado por actividades humanas o causas naturales que tiene como consecuencia la pérdida de bosques y selvas. La siguiente pregunta: ¿cómo afecta la deforestación a la humanidad? Causando la pérdida de biodiversidad, poniendo en peligro a millones de especies y al desequilibrio de ecosistemas que proveen servicios vitales. Extraemos las ideas principales del texto. La deforestación es la eliminación de áreas forestales, es causada por factores naturales, enfermedades, plagas, incendios y humanos.
expansión agrícola, infraestructura, minería y urbanización. Sus principales consecuencias son la pérdida de biodiversidad y el deterioro de ecosistemas. Existen medidas para reducir el daño como la agrosilvicultura y los proyectos de carbono forestal. ¿Cuál es el tema central del texto? Es la deforestación, sus causas, consecuencias y medidas para reducirla. ¿Por qué el texto anterior es un texto expositivo? Porque presenta información de manera clara, objetiva y organizada sobre un tema específico sin expresar opiniones personales o intentando persuadir al lector. Vamos con los conectores discursivos de introducción. Los conectores discursivos de introducción son elementos que ordenan las ideas de un texto, sirven para indicar que la idea que se enunciará es la primera de su clase o la primera que se dará sobre el tema. Algunos conectores de introducción son, para empezar, nos proponemos exponer este texto, trata de, antes que nada, primero de todo, de entrada, en primer lugar, primero, ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo. Para comenzar, el diccionario de la lengua española define la deforestación como despojar un terreno de plantas forestales. Y el conector discursivo para comentar indica que la idea que se enunciará es la primera idea del texto. Bien, vamos a resolver. Enlistamos las consecuencias de la deforestación haciendo uso de los conectores discursivos de introducción. Bien, en primer lugar, la deforestación provoca la pérdida de biodiversidad, lo que significa la desaparición de especies animales y vegetales, atentando directamente contra la vida en el planeta. Asimismo, esta pérdida de árboles y ecosistemas desequilibra los sistemas naturales. Finalmente, la eliminación de bosques contribuye al calentamiento global al reducir la capacidad de absorción de dióxido de carbono y además favorece la degradación del suelo y la desertificación, afectando la fertilidad de la tierra. Vamos con el mapa conceptual. Podemos decir que el mapa conceptual para la producción y comprensión de textos expositivos se puede hacer uso de los mapas conceptuales, ya que es una herramienta de representación y organización de información. Y aquí tenemos un ejemplo de mapa conceptual, la clasificación de animales según su alimentación. Tenemos que se clasifican en herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los herbívoros se alimentan de vegetales, los carnívoros se alimentan de carne y los omnívoros se alimentan de animales y vegetales. Completamos el siguiente mapa conceptual utilizando el texto la deforestación. La deforestación, la definición, causa, consecuencia, y ahí tenemos el mapa conceptual que se nos solicita. Compartimos nuestro esquema con la clase. Vamos con la consolidación. Leemos el texto La sequía, escrito por Alberto Valdivieso. Sobre ese texto vamos a resolver en el cuaderno las siguientes preguntas. A. ¿Qué es la sequía? Es una anomalía transitoria caracterizada por la escasez temporal de agua en comparación con el suministro normal durante un periodo dado, una estación, un año o varios años. Luego tenemos el literal B. ¿Por qué se produce la sequía? Se produce por causas de origen natural, modificaciones en patrones de circulación atmosférica, variaciones en actividad solar, interacción océano-atmósfera y de origen antropogénico, calentamiento actual del planeta, quema de combustibles fósiles, deforestación, degradación del suelo y desertificación. C. ¿Qué podemos hacer para evitar la sequía? Bueno, en este caso el texto no especifica acciones directas para evitar la sequía, ya que tiene causas naturales. Sin embargo, implícitamente sugiere mitigar las causas antropogénicas, como reducir el calentamiento global. D. ¿Cómo afectan las sequías nuestra vida cotidiana? Afectan la vida cotidiana a través de impactos socioeconómicos, migraciones, hambrunas en la agricultura, ganadería, gestión del agua, abastecimiento, generación de energía hidroeléctrica, empleo y aspectos sociales y políticos. ¿Cómo podemos contribuir a cuidar el agua? Para cuidar el agua podemos implementar diversas acciones tanto en el hogar como en la comunidad. En casa es importante reducir el consumo diario, reparar fugas, reutilizar el agua siempre que sea posible y evitar contaminarla. A nivel comunitario podemos promover el uso responsable del agua, reportar fugas y educar a otros sobre la importancia de su conservación. Elaboramos un mapa conceptual utilizando el texto anterior y aquí tenemos la sequía, la definición, las
causas de la sequía, naturales, antropogenéticas, las consecuencias que son directas e indirectas. Ahí tendríamos un mapa conceptual sobre el tema de la sequía para que ustedes lo puedan utilizar. Luego vienen las actividades en casa. Investigo un tema de mi interés para escribir un texto expositivo. Ahí ustedes pueden hacer el que ustedes consideren más atractivo. Pueden ser sobre videojuegos, sobre temas que a ustedes les llamen la atención. Así es que de esta manera completamos los contenidos que corresponden a la semana 3 de la unidad 6 de la asignatura Lenguaje y Literatura para estudiantes de octavo grado. Espero que la información les sea de mucha utilidad. Saludos y bendiciones para todos.